¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, un saludo muy especial en el Señor. Hoy es nuevamente jueves de nuestro programa Misionera, Esposa y Madre. Queremos darle una gran bienvenida a todos los que nos están acompañando hoy, a esas mamás que están desde sus casas, haciendo las tareas del hogar, aquellas que están en el trabajo, también a sus papás, a tantos jóvenes que nos ven, sí. Tantos jóvenes y hombres se están preparando, hombres y mujeres. Eso es muy bonito, nuestra audiencia masculina que va creciendo más estos días que les hemos dedicado este programa a ellos. Sí. Ha sido muy lindo, muy hermoso. Entonces, bueno, bienvenidos. Hoy tenemos también un tema muy, pero muy especial. Hoy continuamos con este especial de padres, pues ya para rematar junio, ¿cierto? Mes de los padres que se lo merecen, que son tan importantes en nuestra vida, en la vida de nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos. Qué bonito, qué bonito. Hay unos testimonios muy lindos de estos programas que se han visto hasta el momento, de este testimonio de Brisbane. Ay, tan sí, espectacular que tuvimos este programa pasado, súper conmovedor, que conmovió las fibras para la gloria de Dios. Y hoy vamos a concluir, digámoslo así, este bloque de los padres, pero con un tema también bien bonito, bien importante para los papás, así que una invitación muy especial a que no se lo vayan a perder, y que si el papá no está en la casa, pues bueno, en la noche cuando llega hay que volver a ver el programa con el esposo, hay que mostrárselo a los amigos, a esos hombres que el Señor también está formando y preparando para esta hermosa vocación. Bueno, pero antes de entrar en el tema como tal, vamos a iniciar este programa encomendándole al Señor este día tan maravilloso que nos regala y esta nueva oportunidad de volvernos a encontrar. Así es, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos ponemos, Señor, en tu presencia en esta mañana. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, por regalarnos desde tu amor de Padre este día, por permitirnos tener un nuevo día de vida, una nueva oportunidad para amar, Señor. Consagramos este programa al corazón inmaculado de María, al Sagrado Corazón de Jesús, y te suplicamos que nos regales tu gracia, tu unción, tu amor, no solo para este momento, sino para el resto del día, que podamos vivirlo verdaderamente unidos a ti, con nuestro corazón muy deseoso de amar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, hoy nos encontramos, hay algunas que faltan, diferentes inconvenientes de la vida de ser mamás, sí. Como todas sabemos, de ser laicas, pero bueno, hoy tenemos también por aquí una invitada muy especial. Hoy le damos la bienvenida. Están estrenando. Hoy estamos estrenando. Empezando el programa con... Ay, mira la Jessie. El programa. Bienvenida Jessie. Jessie que se nos fue porque iba a tener a su bebé, se me fue el nombre, Jessie. María José. María José. Ya le iba a decir Laura, como Laura es la mayorcita. No, María José tiene solo 20 días, imagínense, le damos la bienvenida a María José, está recién venida al mundo. Qué linda. Jessie, ¿cómo has estado? ¿Cómo te fue? Bueno, fue un parto un poquito duro, así de 40 más 1, o sea, yo sí me voy hasta el final. Hasta el final. Con todas 3, pero muy bien, gracias a Dios, pues, o sea, la recuperación fue muy rápida. Pues sí, eso vemos, llevas 20 días. Estás de dieta todavía, como decimos acá en Colombia. Ya la pudimos bautizar, gracias a Dios, que es pues como lo que más uno quiere, que tenga pues ya ese encuentro con el Señor, ¿cierto? Con la gracia. Y bueno, muy contenta de poder estar aquí hoy. También gracias a mi esposo porque se quedó con mis otras hijas. Un buen papá, un buen papá. Parte fundamental de este programa. Sí, porque es que por el apoyo de ellos también uno puede seguir también en el apostolado. A veces uno se tiene que turnar, ¿cierto? A veces yo me quedo con las 3, él va a retiro, otras veces vamos juntos, otras veces toca al contrario, entonces bueno. Claro. Muy contenta de estar aquí con ustedes. También he podido estar viendo los programas muy enriquecedores, realmente llenan el corazón.
el alma, el deseo de santidad, llorando también allá en mi casa viendo el programa. Yo también lloro allá. Entonces es muy bonito ver como la gracia que Dios da a través de cada uno de los testimonios, de los programas, de lo que Dios hace en la sencillez de este programa, que simplemente surge de un deseo de amar a Dios y de dejarnos amar por Él. Entonces, muy contenta. Ay, qué lindo, ¿no? Bienvenidas. Qué lindo ver cómo todos los hijos han venido pasando por los programas estos días. Alguien me mandó un programa de los primeritos y veía a María chiquitos. Antonia que como gateando y ya está gigante y cómo pasa el tiempo. Increíble. Sí. Es hermoso y es enternecedor ver cuando nacen estas criaturas. Ahorita lo hablábamos, definitivamente es una ilusión. Yo siempre lo hablo con mi esposo porque es como que bueno, ya nos van a hacer la quinta bebé, Gabriela, y uno dice, pero es que es increíble porque es que cada uno es como el primero. Cada uno es el primero y cada uno es el único para uno. Es ver, por ejemplo, a Rosario ahorita que tiene ya 11 mesecitos, como en todo su proceso de gatear, ya parándose. Y es como si fuera la única, o sea, uno nunca dice, ay, yo ya vi esto, pues ya, no, ya, qué aburrido. O me da igual, no, es que ya lo he visto 4 veces, ya no importa. No, para uno cada cosa que hacen es una novedad. Y pienso nuevamente en volver a tener, cuando nacen... La primera sonrisa. Cuando uno los conoce. Y con cada uno se disfruta más. Así es. Y es como si fuera la primera vez que uno lo vive. O sea, es como que el corazón de una mamá, de un papá, creo que no es como que cada vez que se divide un hijo, que nace un hijo, como que se divide en 4, 5, 6 partes, sino como que al contrario se multiplica y como que todo el corazón y todo el amor es como si fuera el único. Es una cosa muy, muy linda, creo que es un misterio del amor. No, y la gracia que Dios da, o sea, yo me ponía a pensar, con la primera hija nos demorábamos como 1 hora y media, 2 horas organizándonos los 3, y ya con 3 hijas uno dice, bueno, entonces ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a salir? ¿Cómo vamos a hacer para salir? Ah, no, a veces en 1 hora, 1 hora y media organizamos a las 3 niñas y nosotros, ¿cómo hacíamos antes que no nos rendía? Y ahora tiene que ser uno más ágil y ellos también aprenden. Sí, el momento de vestirse es el momento de vestirse, el momento de bañarse es el momento de bañarse, o sea, como que también aprenden a ser más ágiles, ¿cierto? Sí, y uno también como que va desarrollando más habilidades, también se tranquiliza más, como que se va simplificando, pues en el fondo a veces es más complejo tal vez educar a veces uno solo o 2 que el hecho de educar varios hijos. Uno ve ya, por ejemplo, el tercero y el cuarto, uno ve que son mucho más independientes, que hacen un montón de cosas solos, que van volando, porque los mismos hermanitos como que los impulsan. Es definitivamente algo hermoso, maravilloso, nos alegramos, felicitaciones por María José, Está hermoso. por estos dones preciosos del Señor. Bueno, y el programa de hoy vamos, como les decíamos, a concluir con el tema de la paternidad. Aquí vamos a tocar unos puntos muy bonitos y muy interesantes, pero antes vamos a leer, por aquí tenemos unos mensajitos del programa anterior. Yo por aquí tengo uno, que los voy a leer. Listo. Muy bonito. Dice, ¿quién como Dios? Saludos desde el sur de California. El testimonio de Brisbane me ha ayudado mucho y me motiva a ser un mejor esposo. Muchas gracias por todo lo que hacen. Dios los bendiga. Un saludo muy, pero muy especial. Y qué bonito eso. Sí. De esa audiencia masculina, un saludo muy especial. Bueno, yo tengo otro de Leticia García, dice, y después de Dios, familia, muchas gracias por este programa. Hoy aprendí que las heridas se pueden sanar a través de los hijos y que tenemos un Padre Celestial capaz de amarnos tanto que se vale de todo para hacernos sentir su amor. Me imagino a este amoroso Padre luchando por demostrar su amor. Por otra parte, comprendí que mi esposo tiene tantas heridas por su papá y que mis hijos lo han ayudado por gracia de Dios a no repetir la misma historia de su padre. Dios les bendiga y saludos desde Guadalajara, Jalisco. A todos los que nos ven desde México también les mandamos un saludo muy grande, que siempre vemos muchos comentarios de México, este país hermano, que tanto oramos por ustedes y que también oren por nosotros. Así es, y muy bonito lo que decía Leticia, porque decía como que mis hijos le han ayudado a no repetir la historia, ¿cierto? Yo creo que este programa, en el fondo, el testimonio, por ejemplo, que escuchábamos de Brisbane la semana pasada, en el programa anterior, yo creo que ese testimonio nos recuerda y creo que es un llamado a cada uno de estos padres
y también a nosotras como mujeres, que no tenemos por qué repetir la historia. O sea, y no estamos condenados a repetir una historia, porque muchas veces nos justificamos en la vida, es que yo soy así porque a mí me educaron así, o yo soy así porque mi papá me trató así. Efectivamente, eso le sirve a uno para comprender al otro, es decir, mi papá es de esta manera, sí, yo entiendo que su infancia fue difícil, su papá lo trató de esta manera, pero me refiero es como que en el plano personal podemos quedarnos excusándonos. No, es que yo soy mala esposa porque toda la vida tuve un papá machista, un papá maltratador, un papá que nos golpeaba, que golpeaba a mi mamá, un papá ausente que se fue, que nos abandonó, y nos quedamos como echando la responsabilidad de nuestra vida, de nuestros actos, como a eso que vivimos, y está bien que nos ha afectado, indiscutiblemente eso, digamos que ha influido demasiado en nuestra vida, pero no estamos, digamos, determinados por eso. Somos hijos de Dios, tenemos una libertad. Hoy Dios, con este nuevo día que nos regala de vida, nos da una oportunidad de cambiar, nos da una oportunidad de tomar decisiones, nos da la oportunidad de cambiar la historia, y de la mano de Dios y de la mano de Dios Padre se puede sanar esa historia y se puede cambiar esa historia. O sea, no estamos condenados a repetir esa historia, y creo que es la exhortación de fondo de estos, digamos, programas en los que hemos estado hablando, pues, de los padres, ¿cierto? Y esa es, creo que, la invitación, y también para nosotras como mamás, que no es porque yo tuve una mamá que fue así, que fue dura, o que fue de esta manera, o que se fue, yo tengo que repetir la historia. No, o sea, con la gracia de Dios, si me acerco al Señor, si permito que Él sane mi corazón, yo puedo cambiar, puedo y debo cambiar esa historia. Brisbane incluso contaba que una vez recibía al hijo de un lisadero cuando estaba compartiendo con él, y que empezó a llorar, y que el hijo le dijo, pero papito, ¿por qué estás llorando? Y le dijo, porque estoy cambiando una historia. Y realmente es verdad. Así es. Eso es lo que debemos hacer, cambiar una historia. La gracia sigue actuando, la gracia sigue estando, ¿cierto? Yo también tengo por acá otro, vamos a ver si María José me deja. Está enojadita María José. Yo creo que está pasada de sueño, la desperté para organizarla y para mostrarla aquí, para presentar. Y ya está con sueñito, pero bueno. Dice Yolanda Guevara, cuando creo que ya no van a encontrar un tema para hablar, nos vuelven a sorprender. Muchas gracias, saludos y bendiciones desde Sinaloa, México. Igualmente, muchos saludos para Yolanda. Ustedes entenderán, recién nacida. Realmente, pues yo creo que Dios hace nuevas todas las cosas. Si toquemos a veces temas muy similares, se van a ver relacionados, y que Dios siempre hace nuevos todo. O sea, es como el Evangelio uno lo lee y siempre es nuevo, siempre como que le puede exhortar y tocar a uno. Lo mismo con las virtudes, siempre va a estar actualizado, uno va a hablar de humildad, de pureza, siempre va a ser necesario hablar del amor. Así es, Jessie. Bueno, hoy queremos hablar, en este programa específicamente, de 5 claves para ser un buen padre. 5 claves para ser un buen padre. Hay muchísimas, ¿cierto? O sea, no alcanzaría pues el tiempo, y se pueden hablar de muchas. Hay un libro que quiero recomendarles hoy a los papás, que es un libro que se llama La mirada de papá. La mirada de papá, de Tomás Malmierca, es de la editorial Hacer Familia. Él habla precisamente de 10 claves para los padres de hoy. La verdad es que un libro bastante interesante para que le regalemos a sus papás o para que lo compren ustedes, hombres, si nos están escuchando directamente. Importantísimo sacarle tiempo, formarnos un poquito, leer, formarnos para esta vocación tan importante de la paternidad, ¿cierto? Y de la maternidad. Entonces, un libro súper recomendado, 10 claves para padres de hoy. Nosotros hoy vamos a hablar de 5 claves para los papás de hoy, porque muchos dirán, bueno, todo lo que hemos escuchado, qué lindo lo que hemos reflexionado, vimos las consecuencias cuando hay una ausencia de esa figura paterna, hemos visto cómo se puede sanar esa paternidad, esa vocación a la paternidad, pero bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo hago? Eso, ¿cómo hago? Yo quiero empezar a ser un buen papá, díganme qué hago, de qué manera empiezo, qué cosas fundamentales, digámoslo así. Entonces hoy queremos hablar de 5 claves para ser un buen papá, un buen padre. Entonces vamos a empezar. La primera, papá debe ser un buen esposo. Lo primero, papá debe ser un buen esposo. Y dirá, bueno, pero si me están hablando de ser papá, ¿por qué me meten aquí el tema de ser esposo? Y es porque la paternidad y el ser esposo están profundamente relacionados.
entre sí, ¿cierto que sí? Sabemos que un hijo no se concibe, digamos, solo, sino que en la concepción de un hijo, de un nuevo ser, siempre hay un hombre y hay una mujer. Idealmente, pues Dios, digamos, tuvo este plan original para la familia como tal. Dentro del matrimonio llamó al hombre y a la mujer, al matrimonio los creó para unirse, y allí, en ese contexto, digámoslo así, es donde se conciben los hijos y vienen los hijos a la vida. Pues hoy vemos que no siempre es así, que muchos hijos nacen en un contexto de otras relaciones, en fin. Pero digamos que ese fue el plan original de Dios. Entonces, por eso, desde el principio podemos decir que la maternidad y la paternidad están completamente ligadas entre sí. Están completamente ligadas entre sí, y yo diría que como que se apoyan la una a la otra. ¿Y por qué entonces para ser un buen padre hay que ser un buen esposo? Eso es fundamental, porque miren, algo muy importante, nosotros queremos que nuestros hijos crezcan bien, que crezcan con autoestima, con confianza, que crezcan seguros de sí mismos, que crezcan siendo personas íntegras, que crezcan llenos, no sé, de amor, de afecto, de tantas cosas que se desarrollen. Pues la familia es, digámoslo así, es el piso para un niño, ¿cierto? Y para todo ser humano, la familia es la base, la familia es eso más firme que tiene ese chico. Es decir, desde que yo tengo una familia, desde que yo tengo un papá y una mamá que veo que se aman, que se respetan, que se entienden, que dialogan, que tienen una bonita relación, no hay, digamos, mayor fuente de seguridad, de estabilidad, de protección para un niño. No hay un ambiente mejor, ni más sano, ni más apto, digámoslo así, para que ese niño crezca. Es más, muchas veces lo he escuchado esta expresión, y es cierto. A veces para un niño es más gratificante ver que papá le da un beso a mamá, que le dice mamá te amo, a que lo haga con él mismo. O sea, para un niño es una alegría profunda, es una alegría profunda. Y hasta los motiva eso, amar a ellos, a sus padres, porque uno les ve la cara como que ¡wow! Y ellos inmediatamente van, uno abraza al esposo y ella mismo, las niñas llegan a abrazarlos. Así que abrazo grupal. Así es. Porque como que sienten esa necesidad de amar y de transmitir también ese amor que ven, que ven en ese reflejo de papá y mamá. Y anhelan, por ejemplo, mis hijas tienen 5 años, va a cumplir 5 años y la otra 3. Y ella es que le piden a Dios un esposo. O sea, anhela. ¡Wow! Además, yo la he visto rezando porque Dios le dé un esposo. Ah, un qué esposo bien. Que me ame, a ver, aclarando que la mayor tiene 4 años. 5. Muy maravilloso. Que recen desde ya por sus esposos. Entonces ven como que, ay, es que yo quiero a alguien que me respete, que me cuide. Entonces decía que, pues incluso ya empezaba como a decir, yo quiero casarme con esta niña en el colegio. Entonces ya después cuando veo niños como, cuando ellos pues están chiquitos a veces pelean, así. Ay, no, yo ya no me quiero casar con él porque él estaba peleando. Ay, entonces ellos ven como ese reflejo del amor. Y yo quiero hacer una invitación a las que son madres solteras o que tuvieron una separación. O sea, no hablen mal tampoco de esos papás, porque eso daña mucho el corazón. Y si no han sido buenos ejemplos, pues también está San José, está nuestro Señor, que sus hijos vean que hay un hombre en la casa que ayuda y sostiene a esa mamá. ¿Quién? Pues San José, vamos a orarle a San José, él es nuestro papá, también nos cuida. O sea, nosotros no tenemos solamente la paternidad física, natural, sino también tenemos una paternidad espiritual que nos alimenta, y que si ven esa relación que tiene la mamá con San José, con nuestro Señor, también van a sanar un poco el corazón y van a llenar un poco ese vacío que papá no pueda tener. Así es, y muy importante eso, de nunca, aunque el papá esté ausente por las circunstancias que sea, dañar el corazón del hijo con malos comentarios, diciéndole, mira, es que tu papá hizo esto, envenenando su corazón, que lo único que hace es generar heridas, rencores, resentimientos, dolores más profundos en el alma de esos niños. Eso es supremamente importante. Y aquí hay que decir entonces que así como una familia, un papá y una mamá que se aman, que se respetan, que dialogan, que se valoran, que tienen una relación firme y estable, son la mayor fuente de felicidad para los niños, son la mayor fuente de amor, de estabilidad. Asimismo, creo que lo contrario es la mayor fuente de sufrimiento para los hijos. Uno dice, yo le quiero dar a mis hijos todo lo que yo no tuve, quiero darle a mis hijos lo mejor. ¿Qué es lo mejor que tú le puedes dar? Un hogar bien constituido. Un hogar donde hay amor, donde hay comprensión, donde hay serenidad, donde hay entendimiento, donde nos amamos, donde nos perdonamos, donde nos queremos. Uno ve, hace poco atendíamos una pareja
con mi esposo en consejería y precisamente nos decían, bueno, pues nos queremos mucho, nos amamos, en fin, pero constantemente tenemos enfrentamientos, discusiones y como que no reaccionábamos hasta que uno de estos días estábamos discutiendo y nuestra niña menor, o sea, como una niña de 3 añitos, les dijo, no más, pero ustedes ¿por qué pelean tanto? Y ellos se quedaron como que impactadísimos, se miraron, se quedaron en silencio y fue eso lo que los hizo reaccionar y decir, vamos a buscar ayuda. O sea, es verdad, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? ¿Qué están viendo nuestros hijos? O sea, los niños sufren y la angustia de unos niños cuando ven a papá y mamá enfrentándose, que se tratan mal, pues es que los niños dicen, es que si mi papá y mi mamá no se quieren, o si mi papá y mi mamá se separan, o si mi papá, pues yo qué hago, yo qué voy a hacer. Yo escuchaba, de hecho, el padre Juan Jaime Escobar, ustedes saben que él es un sacerdote pues como aquí en Colombia muy reconocido, que trabaja mucho con niños, tiene colegios, ha trabajado con mucho en esta parte. Él decía que el dolor más profundo que puede experimentar un niño es ver la separación de un papá y una mamá. Que uno de los niños le decía una vez, un niñito de octavo le decía, es que el día que mi papá y mi mamá se separaron, yo sentí que a mí me partieron el corazón en dos, que a mí me rasgaron el corazón. Ay, Dios. Que a mí me partieron la vida, que la psicóloga se sentaba y me decía, mira, es que papito, mamita, ya no se quieren, ya no se aman, van a hacer su vida, tal cosa. Y el niño supuestamente tiene que entender esto. Y decía el niño, es que es como si me hubieran atravesado el corazón con una espada y hubiera quedado así como... Entonces es entender, por eso la importancia de por qué hablar aquí de que ser un buen padre es ser un buen esposo, porque es que para tus hijos el mayor acto de amor, de ternura, de cariño, de dedicación, de compromiso, es ver que haces eso con esa mamá, porque esa mamá representa mucho para ese niño, ¿cierto? Así es, y a veces uno tiene como la concepción de que el hijo debe ser lo que uno le dice que debe ser. Por ejemplo, hijo, pero es que yo no te trato mal, hijo, pero es que yo no te hablo duro, hijo, pero es que yo no te grito, yo no tal cosa, pero uno se va a ver, pero si lo haces con papá, o sea, si hablas mal con papá, si le gritas a papá, si hablas mal a papá, entonces uno piensa que solamente ellos van a ser como el reflejo de la relación madre-hijo o padre-hijo, pero también ellos son el reflejo de la relación esposo-esposa, porque ese es como el modelo del amor más cercano que ellos tienen en su vida, el modelo más cercano que tienen de respeto, de una relación entre dos personas que son como que, ¿cómo se dice? Como iguales en razonamiento, porque la relación con un hijo siempre va a ser como que es mi niño, lo tengo que proteger, pero la relación con el esposo es como alguien que es igual a mí, eso, igual a mí. Entonces ahí es donde ellos de hecho aprenden a relacionarse con sus compañeros del colegio, con sus amiguitos, a socializar en el mundo que les va a tocar en el mañana. Ese ejemplo de socialización no es el que yo tuve con él, sino el que tuvo papá y mamá, porque ahí es donde yo aprendí cómo es que dos personas iguales se tienen que tratar. Entonces, más espejo se ve en el comportamiento de los hijos, de la relación de nosotros como padres, que de nuestra relación pues con ellos también. Así es, que también no es muy importante. Un reflejo de esa vida social y de cómo me trato con el otro, sino que es más, lo dice la Familiaris Consorcio, que la misión de los padres es revelar el amor de Dios a los hijos, es revelar, hermoso, transmitir, comunicar el amor de Dios a los hijos. Entonces, a ver, yo le estoy revelando con mi vida, en el trato, en mi matrimonio, con mi esposa, con mi esposo, yo le estoy revelando a mis hijos el amor de Dios, le estoy revelando como padre, porque un padre tiene en el fondo la gran misión de revelarle a los hijos el amor de Dios Padre, esa figura de Dios Padre hoy tan olvidada y como tan eclipsada, y que pienso que ha sido una jugada del demonio, precisamente querer dañar esa figura del padre, querer como esconderlo o mostrarlo como el malo, el borracho, el abandonador, el machista, el que pega, el que se va. Es una estrategia en el fondo para alejarnos más de Dios Padre, para eclipsar a Dios Padre en nuestra vida. Entonces, de hecho, en una catequesis de Benedicto XVI que hace sobre el credo, la primera parte que dice creo en Dios Padre, dice, no siempre es fácil hablar hoy en día de la paternidad, especialmente en Occidente. Dice, las familias rotas, los compromisos de trabajo cada vez más absorbentes, las preocupaciones y muchas veces el esfuerzo por equilibrar el presupuesto familiar o la invasión distractiva de los medios de comunicación en la vida diaria son algunos de los muchos factores que pueden impedir una serena y constructiva relación
entre padres e hijos, que debe ser una comunicación de confianza, de relación con la figura del padre, que llega a ser problemática y después nos hace difícil imaginar a Dios como un padre. Así es. Y yo agregaría, es el reflejo del amor de Dios, los padres, pero también el reflejo del amor humano. O sea, ahí también se aprende mucho el amor humano. No es que, como decía ahorita Juliana, no te determina, pero sí va a influir en, claro, pues, en la mucho. escogencia de tu esposo, en ese discernimiento, en cómo lo vas a tratar. O sea, uno aprende mucho desde las relaciones, desde la casa, desde la familia. Completamente, es nuestra primera y gran escuela. Entonces, recordemos, primera clave. Un buen padre debe ser un buen Esposo. A ver la segunda. Salud. Segunda, un buen padre tiene que estar. Yo creo que eso es una afirmación. Tiene que estar. Y estar ahí. Y precisamente eso es como una afirmación que hoy nos habla de la presencia, de la importancia de un padre que esté en el tiempo, que esté en la cotidianidad, que se involucre en el hogar, que se involucre con sus hijos, que no sienta miedo de estar ahí con ellos en el tiempo libre, en las tareas de la casa. A veces, lo hablamos mucho en el primer programa, que se puso pues como el modelo de la mujer, entonces los padres a veces dicen, pero es que yo no lo hago tan bien como mi esposa, o sea, yo no soy tan tierno como mi esposa, yo no trato tan bien como mi esposa, yo no hago estas cocino. actividades como mi esposa, pero no, es que no es que sean como, porque realmente lo rico y lo enriquecedor es la diferencia que Dios ha hecho entre el hombre y la mujer, y no es ser otras madres, sino ser unos buenos padres, ¿cierto? Ser unos padres y ser como tiene que ser un papá, que no va a ser como mamá, pero precisamente lo que necesitan nuestros hijos es que no sean como mamá, sino que sean papás, que estén ahí en el tiempo que a veces uno dice, pues no puede ser el mismo porque pues mamá está en la casa, en la mayoría de los casos o idealmente, pero papá pues tiene que ir a trabajar y estar todo el día cumpliendo un horario, una jornada, quizás muy cansado llega a casa y me acordé, una vez Juliana nos compartía una homilía de Monseñor Munilla, donde él hablaba sobre, decía como carta a una familia, no recuerdo cómo era el nombre, pero decía que a veces papá llegaba, metía la llave en la puerta de su casa y escuchaba los gritos de su hijo mayor, su hijo menor, que cambiándole el pañal, que no quería comer, otro hijo llorando, que escuchaba el caos de la casa y que sentía ganas de quitar la llave y salir y irse, o sea, salir corriendo, pero decía, no, llegó tu hora del sacrificio, tu hora santa. Las palabras de la Eucaristía. Llegó tu hora decía santa. el sacerdote, tomad y comed todos de él, este es mi cuerpo. Que será y ese por papá vosotros. contaba en esa anécdota, Monseñor Munilla decía, repetía estas palabras y metía la llave, decía, llegué a la casa, se remangaba la camisa, como se dice. Llegó mi hora santa y decía, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Y ese papá que llegaba, que se hacía presente, porque de hecho es una situación constante que uno escucha a veces, claro, aunque hoy es muy común que hombre y mujer trabajen, por lo general que ambos trabajen, bueno, tiende a pasar que también cuando la mamá está en la casa, llega el esposo muchas veces y tenemos familias cada vez, ¿sabes? De pronto más grandes, más numerosas, y de pronto a veces puede llegar papá como, no, yo ya hice lo mío, yo ya trabajé, entonces llega el papá, que es que uno escucha también en las consejerías, mujeres que te dicen, pero es que mira, y mi esposo llega y se tira a la cama simplemente a ver televisión, a ver un programa, a ver un partido, y yo soy con los 2, 3, 4 niños haciendo la comida, preparándoles, ayudándoles a hacer las tareas, en fin, pero papá siente que como que está en cuerpo presente, pero su mente, su corazón está en otro lugar. Y esa esposa y esos hijos le están necesitando en esos momentos, porque papá debe estar en los momentos más cotidianos. O sea, no solo es que papá debe estar, claro, debe sacar tiempos para compartir con sus hijos, para sacarlos a pasear, para hacer un deporte, debe estar para jugar, compartir momentos de juego, pero también debe estar en esas actividades cotidianas y del día a día. O sea, papá también debe estar, qué bueno que papá se siente, tal vez no pueda siempre, pero que se siente con su hijo a hacer una tarea,
oye, los vínculos que eso genera tan impresionantes. Sí. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, con mi hija María Isabel, yo con ella siempre me dedico a estudiar, a hacer las tareas, pero otras veces es mi esposo quien lo hace, mi amor. Es importante que tú también, a mí me gusta mucho ser profe y me encanta, yo con ella repaso de todo, me recuerdo todo lo que vi en primaria y me gusta mucho. Pero es que veo que es un espacio que fortalece tanto los vínculos, como que uno se acerca tanto, el niño se siente tan feliz, tan contento, entonces sacar un espacio para hacer una tarea, para ayudarle en algo, acompañarlo a la práctica, no sé, del deporte que practica. O sea, es importantísimo que papá se involucre en ayudarles a servir la comida, ayudarles en el momento de ponerse la pijama, comer con rezar ellos. juntos. Espacios fundamentales como el momento de comer, que en el día, ojalá en nuestra casa, no se pase un día sin que por lo menos, no sé, en la noche comamos juntos. O si es el momento del desayuno, del almuerzo. Cada familia tiene su ritmo, ¿cierto? Cada familia tiene sus horarios, pero qué importante el momento de la cena donde nos sentamos, bueno, hijo, ¿y cómo te fue hoy? ¿Y tú qué hiciste hoy? A veces en ese momento es que uno ve realmente cómo están los hijos, o sea, Total. es un momento que tiene uno la oportunidad de estar cara a cara con ellos, entonces el que come cabizbajo o el que por el contrario está así como regando todo, tirando todo, como que hay una efusión en su interior, hay algo que le está pasando y que le generó como un caos y uno dice, bueno, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué está así tan inquieto? A ver, de pronto, qué atención, qué necesita, qué le sucedió. Muchas veces uno se va al fondo y se da cuenta que hubo algo que pasó en el día que le hizo como estallar. No, y que uno a veces ve que llaman como la atención los hijos. Sí. Completamente. Entonces como que están buscando que uno les regañe. Entonces, por ejemplo, me pasó hace poco que a la del medio la corregí, le dije, Laura, no, tal cosa, ella se fue por allá sola a llorar y decir que estaba triste porque obviamente yo la había regañado. Pero qué importante fue que mi esposo se acercara y le preguntara, bueno, ¿qué fue lo que te pasó? Entonces le volvió, o sea, ni siquiera me desautorizó, pero simplemente estuvo ahí acompañándola, ya la niña se tranquilizó y ya, siguió, pues, o sea, aceptó lo que él le había quitado, no recuerdo qué había sido, que le dije que no más. Entonces como que él también reafirmó lo que yo les estaba diciendo y también la acompañó en ese momento de dolor para ella, o sea, también fue como importante para ella. Así es, y también invitar a esos papás como a eso, a estar, a involucrarse un poco más en esa cotidianidad, en esa vida cotidiana con los hijos, en esas noches, aunque se llegue del trabajo, sabemos que se llega cansado, pero es que si no es ahí, ¿en qué momento? O sea, si tus hijos no te ven ahí, si tus hijos no te sienten, no ves que te interesas, que te involucras, entonces ¿en qué momento? Claro, hay diferentes circunstancias, habrá papás que tienen mucho tiempo que pueden sacar, qué sé yo, toda una tarde para estar con sus hijos, sería tal vez las circunstancias ideales, pero normalmente no es así. No importa, pero en esos espacios que hay es importante hacer el esfuerzo, porque indiscutiblemente requiere esfuerzo, sacrificio, negarse a sí mismo, pero hacer el esfuerzo de estar, dedicar tiempo y tiempo de calidad. Dedicar tiempo y tiempo de calidad, los fines de semana, o sea, cada cosa que pensamos, cómo nos programamos, a veces de pronto, no sé, por el trabajo se desplazan los hijos y la familia, a veces por los amigos se desplazan los hijos y la familia, a veces por, no sé, seguir otro tipo de, los celulares, de gustos, la tecnología. por la tecnología, el televisor, desplazamos a los hijos. Qué importante porque los hijos se crecen. A mí me ha impactado mucho algo aquí en modo personal, y es que les cuento que mi papá, por ejemplo, fue un papá muy ausente por el tipo de trabajo que él tenía, fue un papá muy ausente que en semana, digamos, no estaba en la casa, los fines de semana siempre viajaba y no estaba, digamos, normalmente con nosotros, siempre era mi mamá la que estaba. Mi papá, a raíz de un accidente que sufrió, que quedó invidente, hace como unos 5 o 6 años, pues permanece en la casa todo el tiempo. Y ha sido algo muy bonito porque mi papá es uno que se ha disfrutado completamente mis niños, porque vivimos ahí, pues somos vecinos, como decimos, vivimos vecinos y le fascina cargar. O sea, mi papá puede cargar a los niños, a mis bebés, puede cargarlos todo un día si usted quiere y no se cansa. Y él dice, esto es lo mejor del mundo. Mi papá me ha dicho 1000 veces, o sea, yo nunca los cargué a ustedes, yo nunca los cargué a ustedes. Y yo no sabía que esto era tan hermoso, decía, no hay nada que se compare con esto. Y lo dice en una ternura que a mí siempre me impacta muchísimo. Es muy lindo porque fue algo que nunca hizo como papá, porque no estuvo.
pero ahora como que el ser abuelo ha ido sanando esa paternidad, o sea, y él dice, es como sorprendido, como que yo por qué me perdí esto, yo por qué no los cargué, como que, y en modo de chiste dice como que bueno, ya estamos reparando aquí, y yo sí, ayúdenme a cargar los míos, ayúdenme a cargar los míos, pero es muy bonito porque yo veo que es como que él se sorprende, como que yo no sabía que esto era tan lindo, yo no sabía que esto era tan hermoso, él se disfruta a sus nietos, para él cada cosa es... O sea, el que piensa en su interior, como que con mis hijos no lo viví. Y ojo, porque los hijos se nos crecen rápido, los hijos se nos van pasando los años, cuando menos piensa ya están unos adolescentes, ya son ellos los que no tienen tiempo para estar contigo, los que tienen que estar afuera. Entonces también ese es el llamado, a estar con los hijos. Un buen papá tiene que estar en presencia. Y también, ya para finalizar eso, que siempre luchemos por quedar en el recuerdo y en el corazón de nuestros hijos, cuando ellos piensen en cuando aprendieron algo, que eso es lo que va a quedar como siempre grabado en su memoria, siempre diga, esto me lo enseñó papá, esto me lo enseñó mamá, ¿cierto? Cuando me enseñaron a montar bicicleta, me enseñó a escribir, pues me enseñó a leer, me enseñó que esto no se debe hacer, me enseñó a organizarme, esto me lo enseñó mamá, esto me lo enseñó papá. Qué lindo que eso quede grabado en el corazón, porque ese será el legado para nuestros hijos. Quizás nosotros pues no sabemos cuánto vamos a durar en el mundo, Dios nos puede tener para pocos años o para muchos, pero eso que queda marcado no es ni siquiera las cosas materiales, porque un hijo nunca se va a acordar que mi papá me dio un regalo, me dio un muñeco, me dio un juguete muy bonito, sino que mi papá estuvo ahí. Más que lo material es la presencia, y a veces uno puede sentir como nostalgia por no poderle dar cosas a sus hijos materiales, pero créanme que aunque un hijo lo reclame pues en su infancia o en su inocencia, en el fondo eso no va a ser importante para él. Él nunca le va a quedar una herida por un juguete que no me dieron, sino por el tiempo que no pasaron conmigo. Así es, entonces recordemos, primero decíamos, un buen padre debe ser un buen esposo. Segundo, un buen papá debe estar de presencia. Tercera clave, Sarita, que les tienes ahí. Bueno, un padre debe ser modelo. Un padre debe ser modelo. Y ahí uno piensa en todas las cosas que, bueno, como cristianos debemos ser, pero más aún en un reflejo. Ahorita Jessy hablaba lo de San José y uno siempre piensa en la Sagrada Familia. Qué bonito que sus padres, pues uno para ser padre tiene que tener también un modelo de seguir, pero los hijos, el modelo más cercano de Dios o de la Sagrada Familia que van a tener son sus padres aquí en la tierra, ¿cierto? Ese reflejo. Y ahí es cuando uno tiene que mirar, bueno, ¿cómo voy a ser modelo para mis hijos? ¿Qué debo reflejar para que ellos aprendan a ser y para ser en su interior? Entonces uno piensa en la coherencia de vida que exige la paternidad. No hay nada que le exija más a uno en su vida que ser padre. Antes, en su conversión, uno hacía cosas, bueno, por amor a Dios y muchas otras cosas que a uno le faltan. Pero ahora como padre uno dice, es que tengo que cambiar esto porque mis hijos no... ¿Qué les voy a mostrar a mis hijos? ¿Qué les voy a enseñar a mis hijos? Mis hijos no pueden ver esto en mí o debo luchar para ser mejor. Y qué bueno que uno... tener un padre modelo de piedad, ¿cierto? Yo veo, por ejemplo, que a mis hijas les impacta mucho cuando ven a su papá orando, más que incluso que a mamá, porque pues es como más común ellas ver a mamá ahí con ellas, que vamos a rezar, que tal cosa, pero ver papá que es fuerte, papá que es valiente, papá de rodillas, papá haciendo el rosario, papá convocándonos para misa, papá invitándonos a orar, papá acompañándonos en la oración de la noche. Eso también para ellas es algo que como que las mueve y les impacta mucho el corazón. Entonces ver a papá también que sea un modelo de amistad, papá como un modelo de ternura, pero papá también como un modelo de coherencia, ¿cierto? Ver que, por ejemplo, algo tan sencillo como que papá no se pasa el semáforo en rojo, ¿cierto? Sí, total. Que ellas dicen, pero papá... A ver, María Antonia cuando estaba como aprendiendo los colores le decía, papá está en rojo, pero ¿por qué no se va? Pues si en la calle está vacía. Entonces mi esposo le decía, pero mi amor, es que está en rojo debemos esperar para que pasen los otros, pero si nadie está pasando. Entonces
ya él le explicaba y ya ella pues dice, no, el semáforo está en rojo y no podemos pasar. Entonces es algo que aprendió de papá. Entonces esas cosas tan simples, por ejemplo la generosidad, se aprende mucho de papá, ver que papá de pronto ofrenda, que papá en la misa da su ofrenda, su diezmo, que papá se preocupa porque ve a una persona pobre y le da de lo que tenemos, de lo que estamos comiendo, o estamos juntos almorzando y bueno, pidamos una comida de más y llevémosela a alguien que esté en la calle. Entonces María Antonia busca, ay, ¿dónde hay un pobrecito? ¿Dónde hay un pobrecito? Y ella misma pues es como por la ventana del carro mirando para orar por ellos o para llevarles alguna cosita. A veces pues no tenemos nada, pero ella simplemente dice, ay mami, un pobrecito, hay que rezar por el pobrecito. Y bueno, pues tantas cosas que uno dice, pues eso no lo aprendió de mí, lo aprendió de papá. Un corazón generoso como el de un padre, yo creo que eso marca mucho la vida de los hijos. Indiscutiblemente, yo creo que nuestros hijos necesitan modelos de virtud. Un modelo de papá que tiene una vida, digámoslo así, una vida en el bien y en la verdad, ¿cierto? O sea, un modelo de rectitud, un modelo como lo es San José, el padre protector de la Sagrada Familia. O sea, nosotros como cristianos, creo que esto es una invitación muy seria a estos papás y es una invitación a la conversión, a vivir la vida de acuerdo a los principios del Evangelio, a vivir la vida de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, a conformar la vida y el corazón con las enseñanzas de Jesús, porque es que eso es finalmente lo que debemos reflejar a nuestros hijos. Y yo sé que mañana no queremos ver a nuestros hijos como delincuentes, ni robando, ni mintiendo, no queremos ver a nuestros hijos siendo unas personas, no sé, vagas, desordenadas, irresponsables. O sea, ¿qué queremos ver en nuestros hijos mañana? Proyectemos un poco a esos hijos y pensemos y cuestionémonos si yo estoy siendo un modelo para que mi hijo logre eso que yo quiero, ¿cierto? Eso que yo quiero. O si por el contrario yo le puedo estar enseñando muchas veces vicios, imperfecciones, inclinaciones que mañana van a terminar mal y que van a terminar conduciéndolo, no sé, a vicios y digamos a decisiones desafortunadas, digámoslo así, en su vida. Entonces, qué importante es cuidar de ser eso. Siempre un modelo de virtud, un modelo de coherencia, un modelo de vivir en la verdad, un modelo de vivir en el bien, un modelo de radicalidad, porque hoy necesitamos eso, hoy en medio de tanta confusión y cuando el mundo en medio de tanto relativismo y tantos antivalores, de tanto pecado, de tanta donde todo se ha relativizado, qué importante tener ese modelo en casa, porque si no se tiene ese modelo en casa, pues el mundo les va a poner otros modelos, les pone actrices, les pone cantantes, les pone futbolistas, les pone modelos, les pone un montón de personas, de youtubers, influencers, que nada que ver. Si no somos un modelo fuerte en casa, como papás, entonces ese lugar lo van a ocupar otras personas y realmente de modelos, digamos así, desafortunados. Entonces, papá debe ser modelo. Y una vez, Julie, ay, qué pena, terminé No, la idea. tranquilo, no, solo iba a decir que papá debe despertar admiración. Ay, sí. O sea, admiración en sus hijos. Qué importante es eso, que sus hijos admiren a ese papá. Es que, aunque yo en la calle veo esto, mis amigos hacen esto, pero es que mi papá es un hombre, mi papá es fuerte, mi papá es trabajador, mi papá siempre me ha dicho que esto se hace así, mi papá, o sea, mi papá es mi referente y lo que me enseñan afuera, lo que veo, yo lo comparo con mi papá. Y para el hijo se convierte como en un filtro, por así decirlo, y eso le va a dar a ese chico, a esa niña, a esos hijitos, les va a dar como toda una seguridad, una firmeza de qué es lo correcto, viendo siempre la vida de su papá y comparando con la vida de su papá. Que una vez, creo que era San Juan Pablo II, que decía una frase que decía, una familia fuerte es un estado independiente. Si era San Juan Pablo II. Sí, creo que la tomaba como de Chesterton, pero sí. Una familia fuerte es un estado independiente. Y hoy en día sí que necesitamos, ahora que Julia hablaba de eso, la fuerza de la familia para que mi modelo no sea un modelo del mundo, sino que mi modelo... Para no dejarnos como arrastrar por ideologías, ser presa, que los hijos sean presa de ideologías tan fácilmente, sino que hay una familia fuerte que defiende, que es que a mis hijos los educo yo, ¿cierto? Yo les enseño, y los hijos creen tanto en sus papás que no, es que es lo que me digan, yo creo en lo que me han dicho mis papás. Y yo quiero agregar otra cosa, y es que me parece importante que cuidemos nuestros pasos porque nuestros hijos van detrás, y en todo, o sea, uno ve que los hijos se parecen mucho a uno en todo y que le imitan todo.
mis hijas, yo ya sé de quién son hinchas porque a mi esposo le gusta el fútbol, entonces cuál es el equipo, papá, entonces tal cosa, la otra. Entonces, por ejemplo, cosas tan sencillas como el hobby del deporte, cosas tan sencillas como los gustos en la ropa. Y una cosa muy importante, cuidemos nuestras palabras. Muchas veces se nos puede ser muy obvio, pero los niños escuchan las palabras que decimos y las imitan. Yo cuando trabajaba en un pueblo, escuchaba a unas señoras que le celebraban a los hijos que dijeran palabras oeces, vulgares. Porque se ve muy tierno el niño chiquitico que ni siquiera sabe hablar, decir una palabra soez. Y no, o sea, realmente lo que estamos enseñando es a retomar esas palabras, el trato, cómo nos tratamos, cuidemos esas formas también. Y eso se evidencia, cómo papá trata a mamá, cómo mamá trata a papá, cómo hablamos, qué expresiones tenemos cuando algo es fuerte, cuando algo no sale como queremos, qué expresiones tenemos cuando estamos con un sufrimiento, si acudimos a Dios o decimos una vulgaridad. Esas cosas los niños las ven y las imitan. Completamente, y se quedan en ellos. Muy bien, entonces papá debe ser buen esposo, papá debe estar, tercero decíamos, papá debe ser modelo de virtud, de santidad, de integridad, a imitación de San José. Y por eso papá tiene que tener un modelo, así que pilas, papás, hay que pegarse de San José fuertemente. Y cuarto por aquí dice, papá debe ser autoridad que va unida a la protección. Yo creo que es algo de lo que hemos hablado mucho, siempre hablamos mucho de la figura paterna, no vamos a detener mucho aquí, ya el tiempo se nos va agotando, pero el tema de la autoridad, y es que el papá, sabemos que el hombre ha sido puesto como cabeza del hogar. Efesios 5, San Pablo nos lo dice, Efesios 5:22, que así como Cristo es cabeza de su cuerpo que es la iglesia, así el hombre debe ser cabeza, es cabeza de la mujer, ¿cierto? Y sabemos que este texto ha sido completamente malinterpretado y a veces nos indignamos y tal cosa, pero sabemos que esa autoridad que Dios le ha otorgado al hombre es para que dé la vida por esa esposa, para que dé la vida por esos hijos, para que proteja a esa familia, ¿cierto que sí? Para que pueda conducir esa familia a feliz término. Entonces aquí es muy importante recordar que papá está llamado a ser cabeza del hogar y que esto no es un privilegio ni una posición privilegiada para ser autoritario, para aprovecharse, para menospreciar, para denigrar, para esclavizar, en absoluto, que la autoridad debe ser entendida como un ministerio, es decir, la autoridad en un padre, esa es la palabra, la autoridad en un padre es un servicio que presta a su familia. Cuando un papá ejerce verdaderamente su autoridad, le está dando como un marco a esos hijos, como unos lineamientos, les está enseñando a hacer uso de su libertad. Cuando se carece en una familia de autoridad, cuando no hay autoridad, cuando no hay unas normas claras, cuando no hay unas reglas, unas normas, aquí vivimos así, en esta casa hacemos esto, hacemos aquello, respetamos lo uno, respetamos lo otro, entonces son niños que van a tener un problema con el manejo de su autoridad y que cuando crezcan van a ser autoritaristas o van a ser personas completamente, no sé, anarquistas, no sé si ese término existe, es decir, nada de normas, la rebeldía total, y eso lo único que le trae a la persona es un terrible problema, ¿cierto? O sea, lo que hace la autoridad no es oprimir, lo que hace la autoridad es cuidar el orden, y el orden es necesario para que todo ser humano y para que todo ser que existe, digamos, que llegue a su perfección o alcance su fin. O sea, el orden es algo vital. O sea, vamos a pensar en lo que hablamos, las normas de tránsito, es que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Pues un caos total, cientos de accidentes, muertos, pero las normas de tránsito lo que hacen es que proteger nuestra vida, lo que hacen es cuidarnos, y hay unas autoridades que hacen respetar esas normas. Entonces, siempre la autoridad está en pos de cuidar un orden. El papá en la casa cuida el orden, cuida unas normas establecidas, cuida unos principios. ¿Para qué? Para que esos hijos puedan crecer bien, para cuidar la integridad, el desarrollo, el crecimiento de esos hijos. O sea, es una tarea irrenunciable. Irrenunciable a la autoridad. Hasta una obra de misericordia, porque hay una obra de misericordia que es enseñar al que no sabe. Y una vez escuché a un sacerdote que la comparaba con la autoridad y decía, es una obra de misericordia que hacemos enseñando
desde, pues si para uno enseñar necesita tener autoridad. Dice, y ¿cierto? enseñar al que no sabe y corregir al que yerra. Es otra obra de misericordia. Es otra obra de misericordia. Y si uno lo hace pensando en que, a ver, hay una forma de corregir que es más movida desde el amor propio, de que no hizo lo que yo quería, como yo lo quería y como a mí me gusta, pero hay otra forma de corregir y es desde el genuino interés de que cumpla la voluntad de Dios y de que sea un niño bueno, o sea, de formarlo en los valores, en la virtud, en los principios. Y yo creo que ahí es que uno tiene que estar como constantemente cuestionándose y reflexionando sobre la intención al corregir sus hijos y en el tema de la paternidad. Pues bueno, un padre, como decía Julianita, bueno, desde el autoritarismo uno puede decir, aquí se hace lo que yo diga y como yo diga y así tiene que ser, y así está equivocado, saco la cabeza por donde metí con la los violencia, pies. con la fuerza. Autoridad no es violencia. Exactamente, no es violencia, es precisamente una obra de misericordia y es entender de que, bueno, mis hijos deben hacer esto y no lo quieren hacer, pero tengo que guiarlos por el genuino interés de su bien y de su bienestar y por mi deseo de que hagan el bien y de formarlos en el amor a Dios. Entonces, a veces es hasta más fácil uno decir, pues voy a dejarlos que hagan lo que quieran, ¿cierto? Sí, Como claro. que pues están peleando o están haciendo lo que no deben hacer o están robando o están tratando mal a alguien, entonces como que pues uno puede hasta incluso hacerse loco y como que hacer de cuenta que no pasó nada. Y es más fácil para uno Y es a más veces, fácil. porque no llora, no hace pataletas. Sí, Uno quisiera como que evitarse ay, no, a no le veces, digamos sí. nada, pero no, un momentico, es que aquí es donde Dios me llamó a corregir, aquí es donde Dios me llamó a enseñar, aquí es donde Dios me llamó a cumplir las obras de misericordia, que quizás no lo voy a hacer no lo puedo hacer en otro ministerio o en otro lugar, pero sí en mi hogar, y aquí es donde debo cumplir eso. Entonces, qué bonito entender la autoridad como un servicio. Total, y es ver como el papá, por su vocación natural, la paternidad, tiene eso en su naturaleza. Eso tienen que sentirse seguros los papás, porque es que yo siempre lo he dicho, para mí cuando llega mi esposo a la casa es un descanso. Ay, sí, así mi esposo para esté mí también. haciendo algo de teletrabajo, trabajo virtual, así esté ocupado, la presencia de mi esposo para mí es como que un descanso, porque yo sé que está mi esposo y el tema de la autoridad, que a veces calmar los niños, Tomás, no hagas esto, Martín, tal cosa, Isabel, tal, y a veces uno como mamá como que se tiene que esforzar más, como que tiene que repetir más, como que tiene que alzar más la voz, como que tiene que ser más reiterativo, pero uno ve que se para papá, Isabel, Martín, una palabra de papá y bastó para que todo esté en orden, o sea, basta para que todo, porque es que es algo natural que él tiene como incluso en su fisionomía, en su voz, es algo tan bonito, siempre me parece algo tan hermoso eso, que con solo estar papá, pum, ya siembra como un orden, como natural, y no es porque haya un miedo, porque ojo, no es que los hijos se tengan miedo, llegó mi papá, qué miedo, qué temor, es un respeto, que se gana también con todo lo que hemos hablado anteriormente, con estos puntos anteriores, ¿verdad? Pero es saber que es un don natural, es una gracia que Dios le dio a ustedes como padres y que ustedes deben ejercer. Y que habrá mujeres que digan, pero es que mi esposo no tiene autoridad, yo soy la de la autoridad, mi esposo siempre ha sido así. Pues nosotras tenemos el deber de ayudarle a sus esposos, ayudarles, Darles no la ocupar confianza. su lugar, es verdad, darles la confianza, incluso enseñarles si es necesario, pero permitirles también que ellos sean esa autoridad porque es lo que están llamados a hacer, ¿cierto? Bueno, yo quiero aquí agregar algo, y es que la autoridad proviene de Dios, ¿cierto? O sea, eso está dentro de la misma Sagrada Escritura. Toda autoridad de nuestros padres proviene de Dios, ¿cierto? Y hay que saber ejercerla como lo que es, que proviene de Dios. Pedirle al Señor la gracia, decirle, Señor, que dame tu autoridad para yo poder corregir con tu gracia. Un aspecto que me parece importante con la autoridad y de lo que estábamos hablando es que hay hijos que lo descomponen más a uno en alguna situación particular, y eso también le va a pasar a los papás, ¿cierto? O sea, hay hijos que es como un reto mayor ponerles el límite, educarlos en la norma. Ahí hay que rezar, pedirle al Señor la gracia, Señor, ¿cómo puedo llegar con tu autoridad a este hijo? Para que vean el sentido de esas mismas reglas, de esas mismas normas, del por qué hacer las cosas, cómo hablarles, y eso es una gracia de Dios que hay que pedirla. También yo creo que
hay momentos en que hay que buscar hablar con cada hijo en particular. Lo que decía Juliana de que las mamás le permitan a los papás ser autoridad. Por ejemplo, nosotros nos ha funcionado que hay ocasiones en que nos podemos turnar para corregirles. Entonces, ya está el papá, que también papá en momentos en que hay mucho amor, mucho cariño y haga juegos, y otros momentos en que papá también pueda decir que papá vaya y corrija, ¿cierto? Que papá vaya, amor, besan peleando. Entonces papá va y corrige, ¿cierto? O sea, uno no va a hacerlo todo nosotras, sino que también permitirle al papá tanto el amor como también la autoridad. Sí, importantísimos oyes, y bueno, y como ven, aquí aparecen los bebés de la nada, aquí brotan, aquí nos brotan los niños. Caen del cielo. Caen del cielo. Ay, Juanita. Hola, Juanita, bienvenida, que estaba haciendo la siesta y que estábamos aquí hablando de la autoridad. Y para concluir ese punto entonces, papás, pilas, es un ministerio, es un deber y un llamado que ustedes han recibido al que no pueden renunciar. O sea, sus hijos necesitan de su autoridad. Una autoridad amorosa, sí, pero firme, constante, una autoridad segura, enérgica como Dios la quiere. Es importante como papás poner límites, poner normas en la casa, poner, no sé, pautas de comportamiento en la casa. Para los hijos es supremamente necesario, porque si no las consecuencias van a ser nefastas en su vida. Es importante corregirlos, es importante llamar la atención, es importante por momentos decir no, y un no con firmeza. Eso es muy importante. Saber Nuestros poner hijos límites. lo necesitan. Entonces no se puede renunciar a la autoridad. Bueno, y por último, que se nos acabó el tiempo. Papá debe ser sobre todo amor. Y ese es el final, y yo creo que el culmen de estos programas, de este especial de la paternidad, y es que ese reflejo del amor de Dios Padre tienen el gran deber de transmitirlo, son ustedes los padres. Esa gracia de estado, de ser el padre en la casa, de ser el reflejo del amor de Dios en el hogar, de ser con la dulzura de un padre, con la ternura de un padre, como lo dice la palabra de Dios, pero también tener esa cercanía con Dios Padre y ese diálogo constante con Él a través de la oración, a través de la piedad, de la intimidad, es lo que puede llenar el corazón de un padre para poder darle ese amor a sus hijos, ¿cierto? A veces uno puede sentirse vacío en medio de tantas cosas del hogar, pues como que lo ahogan y que le estremecen a uno, de uno sentir a veces impotencia por no poder hacer todo lo que debe hacer, pero yo creo que eso que nos debe llenar el corazón para poder transmitir el amor debe ser precisamente el estar con Él. Yo recuerdo hace poco el Evangelio contaba, hablaba de la pesca de Pedro, que estaban intentando sacar peces pero no podían, llevaban 3 días intentando pescar y nada, y llegó Jesús, y luego de estar con Jesús pues se van con las redes llenas de peces, y pensaba como que qué conversación habrá tenido Pedro con Jesús, que ya estaba cansado, ya no era capaz de más, ya no podía pescar, pero le bastó solamente unas palabras de Jesús, hablar con él, y qué fuerza con la que quedó Pedro para ser capaz de tomar las redes y llenar otra vez de peces, y se fue con fuerza, y decía que ya se reventaban de lo llenas que estaban de peces, pero precisamente fue esa conversación que tuvo con Jesús que lo llenó de fuerza para ser capaz de tomar las redes y seguir. Y es eso lo que a veces necesitamos para dar ese amor que a veces no hemos recibido, ni incluso de nuestros padres, de nuestra familia, pero nunca podemos decir que no hemos recibido amor de Dios, o que Dios no nos puede dar amor para dar y para transmitir a nuestros hijos. A veces esa necesidad de dar amor es algo que solo podemos llenar en el corazón de Dios. Bueno, yo quiero decir que dentro de ese amor, el amor es protector, el amor es providente, el amor expresa su cariño en la vida cotidiana, Dios nos expresa su amor. Pues si lo vemos desde Dios Padre, Dios dice que no hay que preocuparnos, que Él sabe qué necesitamos y que nos lo provee. Digamos que un papá que trabaje, que provea también en su casa,
da seguridad a sus hijos, Y da eso seguridad también a su es familia, eso también es amor, ¿cierto? Sí. Que es el amor que muchos papás pensaban antes que era el único amor, ¿cierto? Así que es, solamente que se dedicaban a limitaba trabajar. a eso. Se limitaba a eso, pero ese amor no puede faltar, o sea, también es muy importante que uno vea que el papá, aunque haya un problema económico, aunque haya una dificultad en el negocio, aunque haya una dificultad en la pandemia, aunque haya una dificultad en el gobierno, que se levanta a trabajar y todo, uno dice, ese papá da esa confianza a los hijos, ¿cierto? El amor también de Dios se manifiesta en nuestra vida cotidiana con detalles, ¿cierto? Uno ve la creación, el aire que respiramos, el sol, la lluvia, detalles muy bonitos, y que yo creo que eso también hace falta que a veces papás lo manifiesten, ¿cierto? Lo tengan, expresiones de cariño, de afecto, de detalles. Eso también, pues que le trajeron, llegó el trabajo y le trajo una frutica, una gomita, eso a uno lo marca. Yo me acuerdo, mi papá siempre me traía fruta, o sea, a mí me encanta. Entonces eso para mí era muy, muy bonito. Uno ve también detalles como un abrazo, un te quiero, un te felicito, te quedó muy bien hecho, o sea, que no evalúe todo el tiempo como que te falta eso, todo el tiempo está corrigiendo, pero nunca dice lo bonito. Entonces dice, mi papá siempre ve lo feo mío, pues no, yo para mi papá no soy bueno. Entonces también que papá diga, te quedó muy bien hecha la tarea, estás muy bonito, muy bonita. Eso también es significativo. Como palabras de aprobación, de afirmación, de felicitación. Lo que es para una hija que el papá le diga que está bonita. Ay, sí. Ellas se hacen de todo, se echan de todo para que cuando llegue papá le diga, mami, voy a hacer esto, para que mi papá diga, uy, qué bonita. Mis ideas son, es que bueno, ¿será que esto combina? Le voy a preguntar a mi papá, no me preguntan a mí, sino que el papá es el que le dice si combina o no. Es que sí, no, hija, ese morado con el café, Entonces sí es muy importante esos detalles, esas palabras de aprobación, de cariño. Pues nosotras que tenemos hijas, Sara y yo, pues que son mujeres, pues el papá es muy importante lo que digan, ¿cierto? Pero también para los hombres, ¿cierto? O sea, los niños, los hijos necesitan esa confianza, que papá te diga, esa seguridad, esa masculinidad es súper importante también cuando papá se la transmite. O sea, aquí indiscutiblemente un papá debe ser afectuoso, muestras de cariño concretas. Todo, hasta lo que hemos dicho siempre, es que mi hijo sabe que lo quiero, es que mi esposa sabe que la amo, es que mis hijos saben que los amo. No, es que el amor se demuestra, es necesario demostrarlo, es necesario experimentarlo. Dios nos regaló nuestro cuerpo para expresar el amor. Eso decía Juan Pablo II en su teología del cuerpo, que nuestro cuerpo expresa el amor de Dios. Entonces a los hijos, papás, la invitación a ser papás con autoridad, claro que sí, pero también afectuosos, papás que dan un abrazo, papás que toman de la mano, papás que cargan a sus niños, que los sientan en sus piernas, papás que acarician, papás que dicen te amo, papás que dicen te quiero mucho, papás que dicen estás muy bonita, papás que dicen hijo muy bien lo que hiciste, papás que están ahí afirmando, papás que dan un dulcecito, papás. Eso es supremamente importante en la vida de nuestros hijos, la ternura de papá, porque así como Dios, que es un Dios que es padre y que es sumamente justo, pero también es sumamente misericordioso, ese es el mayor modelo, ese equilibrio entre esa misericordia, esa autoridad de Dios Padre, pero también ese amor y esa ternura que dice que nos ama con corazón de madre. Bueno, entonces son 5 claves importantísimas para ser un buen papá, para ser un buen padre. Recordémoslas: ser un buen esposo. Papá debe ser un buen esposo primero. Segundo, papá debe estar. Tercero, papá debe ser modelo, un buen modelo. Cuarto, papá debe ejercer la autoridad. Y quinto, papá debe ser amor y afecto. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el programa, pero bueno, creo que un tema de una reflexión muy bonita, muy enriquecedora para todos. Como saben, sigamos compartiendo este programa, dándolo con nuestros esposos, compartámoslo con amigos, con conocidos, en nuestras redes sociales. No nos imaginamos, la persona que menos pensamos lo puede estar necesitando y lo puede cambiar su vida. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa. Digan chao a todos. Ya se logró dormir, María José. Por fin, al final, sí, así son ellos. Dios los bendiga.